Las vacunas imitan una infección, pero no son la infección. Y en ese sentido es una tecnología muy, pero muy segura. Han permitido a la humanidad aumentar la expectativa de vida. Yo soy Mario Lozano, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, fui rector de esa universidad y soy investigador del CONICET y mi especialidad es en el área de virología y vacunas. ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan? Una vacuna es una tecnología sanitaria que permite que las personas generen inmunidad contra algún patógeno, algún virus, alguna bacteria que puede afectarnos. Las vacunas imitan una infección, pero no son la infección. Y en ese sentido es una tecnología muy, pero muy segura. ¿Cómo trabajan las vacunas contra el COVID? En esta pandemia se han desarrollado muchísimas tecnologías diferentes para producir la vacuna. Algunas son de muy antigua data, son tecnologías que se venían usando desde mediados del siglo pasado, como las que se producen con virus inactivados. Otra tecnología más moderna es la que llamamos a subunidades. Esa tecnología produce un pedazo de la estructura del coronavirus. Después una tecnología un poco más moderna es la de vectores virales. Esas vacunas a vectores virales empaquetan un pequeño fragmento del genoma del coronavirus dentro de una partícula extraña para el coronavirus, una partícula diferente. Una vez dentro de una persona, nuestras células absorben a ese adenovirus, rescatan el material genético y producen el componente del coronavirus que llevaban dentro y a partir de eso generamos inmunidad. Las vacunas más modernas son las vacunas a RNA. Son muy similares a las anteriores, a las vacunas de vectores. La diferencia es que el componente genético del virus es un ARN en lugar de un ADN, como en las anteriores, y además la partícula que lleva ese componente es una simple vesícula, una bolsita de lípidos. ¿Cómo se hace una vacuna? Bueno, una vacuna tiene una serie de procesos que son muy complejos y que tienen muchísimos controles. Una empresa, una fábrica que produce una vacuna tiene un primer proceso, un primer centro de producción en donde utiliza un componente vivo, en este caso células que fueron adiestradas para crecer fuera de un organismo en frascos de cultivo que van a producir el principio activo que nosotros llamamos vacuna. Una vez producido ese principio activo, después hay una serie de pasos que requieren su purificación y eso es separarlo de todos los otros componentes que participaron en su producción para que quede solo el componente que necesitamos para inducir la inmunidad. Una vez terminada la purificación, está todo el proceso de envasado, de guarda, hasta que la vacuna es inyectada. Siempre existieron los antivacunas. El movimiento antivacuna como tal surgió en Inglaterra y después se extendió a Europa y a Estados Unidos principalmente, después de las investigaciones de un médico inglés que se apellidaba Wakefield. Wakefield sugirió en una revista científica que la vacuna triple contra los virus era una vacuna que podía inducir en algunos chicos autismo. Él mostró una decena de casos en su trabajo que él los correlacionó con la presencia de autismo unas semanas después, un mes después de la inyección de la vacuna. Sin embargo, una investigación posterior demostró que Wakefield había falseado sus datos. Dentro de los involucrados había una gran cantidad, una gran proporción que tenían autismo o antecedentes de autismo previos a la vacunación. Wakefield tenía intereses económicos porque estaba él mismo desarrollando una vacuna contra el sarampión, que es una de los componentes de la vacuna triple, y quería desacreditar a el otro laboratorio que supuestamente competía con él. ¿Crees que hubo una campaña de desinformación? Hay una campaña muy irresponsable en algunos medios de comunicación. Habría que preguntarle a todos los médicos que se opusieron a usar la vacuna Sputnik V antes de que se publicara, si conocen las publicaciones en The Lancet de todos los medicamentos que utilizan para tratar a sus pacientes.
porque si no, es una falta ética tremenda. Si no te da efectos adversos la vacuna, ¿significa que no está actuando, no está ejerciendo su efecto? Esto no es así. Las vacunas generan efectos adversos en algunas personas y en otras no, y en las dos tipos de personas pueden terminar generando inmunidad. ¿Las vacunas pueden generar casos de COVID positivo? No, de ninguna manera. Ninguna de las vacunas que utilizamos ahora utiliza virus vivos o que pueden replicarse y por lo tanto no pueden generar COVID. ¿Cuál es la relación de las vacunas con la ingesta de alcohol? Las personas alcohólicas, las personas que tienen mucho consumo de alcohol diario, tienen respuesta inmune disminuida y entonces se sugiere que las personas no beban alcohol en el momento de ser inoculados. ¿Qué pasa si te pones una vacuna y estás cursando una infección por COVID? ¿Puede inducir a la muerte? No, no hay ninguna relación entre la inoculación de vacunas y el fallecimiento a pesar de que uno puede estar infectado. ¿Qué pasa si tengo sobredosis de vacunas? Bueno, no hay ningún problema. La vacunación no va a generar un problema adicional si se excede el número de dosis que se aplican en el protocolo. ¿Por qué hay vacunas para distintos rangos etarios? ¿Es necesario vacunar a los más chicos de COVID? Sí, las vacunas en general son las mismas, se utilizan la misma vacuna para todas las personas adultas y la vacuna suele cambiar en los niños y en las niñas. ¿Por qué? Simplemente porque tienen un peso diferente. Se calcula en promedio una cantidad de vacuna que se inocula en la dosis en proporción al peso de las personas. ¿La vacuna contra COVID debería ser obligatoria? ¿Cuál es el criterio? La verdad que ese es un criterio absolutamente político y que depende de la decisión que tomemos como sociedad. Las vacunas contra una enfermedad que es pandémica como la COVID-19, a mi entender, debería ser obligatoria. La idea del pasaporte COVID o de disminuir las restricciones para los vacunados, ¿es una buena medida? Yo creo que sí, es una medida que tiende a hacernos pensar a todos y todas la importancia de vacunarnos. ¿Qué pasaría si no existieran las vacunas? Bueno, lo que pasaría es que como sociedad estaríamos inermes, sin ninguna forma, ninguna tecnología para poder combatir estas infecciones que son tan graves. De no existir las vacunas, nos infectarían a todos y generarían una proporción de muertos terribles. Basta recordar la última gran pandemia que sufrimos, que es la pandemia que produjo el virus de la gripe, de la mal llamada gripe española en 1918, que debería llamarse gripe de Estados Unidos o de Kansas, porque allí se originó, y produjo cientos de millones de fallecimientos. Más fallecidos hubo en los principios del siglo XX a causa de la gripe que a causa de las dos guerras mundiales tan trágicas que soportamos. Las vacunas, en definitiva, han permitido a la humanidad aumentar la expectativa de vida. Nos han permitido disfrutar más años a las personas que vivimos en la época de las vacunas que lo que vivían nuestros antepasados. Y de esta manera disfrutar esos años con buena calidad de vida, disfrutando de nuestros amigos, de nuestro entorno, de todo lo que hacemos para vivir felices nuestra vida.